Buenos días, Iglesia. Jesús resucitó. Good morning, church. Christ is risen. Buenos días, So Iglesia. glad that Jesús many of you resucitó. are joining with us this morning online Qué to alegría saber worship que our muchos risen están Lord and unidos con Savior nosotros en esta this mañana resurrection para morning. celebrar al Señor en esta This is mañana de our resurrección. fourth Sunday to be separated, Este es because nuestro of cuarto domingo coronavirus. separados por lo del The church coronavirus, is scattered, but that is not always a bad thing. And praise the pero Lord, we are united gracias a in Dios spirit que as we gather together podemos to fix estar our aquí gaze on Jesus. juntos poniendo I wanna nuestros ojos en encourage you, please Cristo. continue praying for Quiero one animarlos a que another. sigan Church, orando pray unos for por otros, particularly Iglesia, those who are particularmente without por aquellos que employment. no tienen Pray empleo. for protection of Oren the por church protección de la from this Iglesia virus. de este And virus let's pray especially for our y oremos missionaries, especialmente por nuestros who are misioneros isolated and que separated están from many aislados y of the, separados support networks that we de provide muchas de for las redes de families and so apoyo on. So que remember our tienen, como por missionaries ejemplo this sus morning. familias. Así que And oren let's por just join our favor hearts por in prayer nuestros before we look to misioneros. Y antes God's de word. comenzar con el mensaje de hoy, Heavenly vamos a Father, orar. we thank you for the word of God. We thank you for your love for us. We thank you that you speak to us. We thank you Señor, that te you damos give us gracias porque tú light nos when amas, the path is dark. porque tú You eres give us luz a nuestro direction camino, porque when tú nos das the dirección. way seems unclear. Gracias, Señor, You give cuando us tú hope nos guías when cuando el camino there is no parece hope in sight. borroso. Lord, you Gracias fill our porque nos hearts das with light esperanza, when all porque nos seems to das be dead. luz a nuestro Lord, we camino ask this morning cuando as we todo look parece into your muerto. word that you would Señor, en speak to esta your mañana church wherever quiero we pedirte are que this hables a morning, tu that you would iglesia, speak donde quiera que into tu iglesia se hearts, into our encuentre hoy, homes, words ya sea en su of casa, hope, words of joy, words que that estas cause palabras faith traigan to gozo arise y and traigan trust fe in en su you. corazón Lord, y I pray that you confianza. would stir our hearts with ever-increasing desire Señor, for te you. pido que tú And traigas when deseo everything en around nuestro us corazón is por beginning ti. to shake, Cuando Lord, I las pray cosas that a we nuestro would lift our alrededor eyes empiezan a unto you, the temblar, one who te can pido, never be Señor, que shaken, the one who nosotros is the no same temblemos, yesterday, today, que and siempre forever, confiemos the en one who aquel que es el holds our mismo ayer y future hoy y in por your los hands. siglos, Lord, y I que pray nuestro that futuro our está en hope tus would be manos, Señor, anchored in que you. nuestra esperanza Encourage está hearts anclada this en ti, morning, I Señor. pray. Eso te Strengthen pido, your Señor, family. que We nos continue to pray for your hand of fortalezcas en esta protection mañana, upon our lives. We fortalece look nuestra to you and familia. trust you to provide for all of Ayúdanos our a needs. confiar en ti Lord, para que we tú ask proveas you para to nuestras knit our hearts necesidades. together in love Señor, for que one nuestros another. corazones estén And I unidos pray con now amor for los your unos por los anointing, otros. Y te that pido you por la would speak through unción me, de tu that you would Espíritu cause your word to para que come tú alive in hables a our través de hearts. mí y para que And Lord, estas I pray palabras that sean you would vida accomplish through the y que speaking of tú, your Señor, word, your plan, cumplas your el purpose, your propósito que intent, tienes and be para tu glorified, we iglesia ask. en In esta Jesus' mañana. name, I En depend el upon nombre de you. Jesús, Señor, We dependo trust de in you. ti y confío en Amen. ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. This morning, I invite Así you que esta to mañana follow in your Bibles. quiero invitarlos a It would seguir be en su helpful if Biblia you can get 4 bookmarks or y pieces tal of paper or vez something va that a you ser can muy mark, útil si ustedes 4 pudieran different places in the usar Bible. What I'm going to su be doing this separador de morning la is Biblia o algún looking at the papelito, 4 porque gospel vamos a estar accounts of the mirando resurrection of a Jesus los 4 and evangelios harmonizing them. acerca And de so, esta I'm going armonía to be entre jumping los back and 4 forth acerca de between Matthew, Mark, la Luke, and John. resurrección. And Vamos so a if you ver can Mateo, place Marcos, one Lucas y bookmark Juan. in Así Matthew que chapter 28, pongan su one bookmark su primer in separador en the Mateo, Gospel of en Mark Marcos chapter 16, 16, one in Luke chapter uno 24, en Lucas and capítulo one in 24, John chapter 20. uno en Let Juan me do it capítulo again. 20. Matthew A ver otra 28, vez. Mateo Mark 28, 16, Luke Marcos 24, 16, Lucas and 24 John y 20. Juan 20. I will be announcing the Voy a scripture estar references as I go anunciando through, so las that will help referencias you. un poquito antes para que ustedes puedan No encontrarlas. one who knew Jesus should have been surprised at his resurrection Bueno, on that nadie debería de first haber Resurrection estado Sunday.
sorprendido por la resurrección de Cristo, el día de su resurrección, porque todos sabían, ellos de hecho deberían de haber estado anticipando y preparándose por este momento de resurrección. ¿Por qué deberían de haber estado esperando? Bueno, pues porque Jesús les había dicho al menos 3 veces diferentes, les había hablado acerca de esto. Y antes de ir a Jerusalén para la Pascua, Jesús les había dicho que iba a Jerusalén a morir. También les dijo repetidamente que Él iba a resucitar. Un ejemplo que podemos ver es en Marcos 10:33, que dice: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. En repetidas ocasiones les dio esta detallada instrucción de lo que iba a suceder. Ahora, la pregunta que me surge cuando leo esto es, ¿por qué no estaba una multitud de los seguidores de Jesús a las afueras de la tumba para esperarlo y para saludarlo cuando resucitara? Porque no había nadie ahí. Así que vamos a seguir leyendo en Marcos, capítulo 16, verso 1. La Biblia dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Es significativo que se mencione el nombre de María Magdalena, porque creo que ella, pero esta es solo mi sospecha, yo creo que ella estaba organizando esta situación. Estas mujeres habían apoyado el ministerio de Jesucristo con su servicio sacrificial. Ellos habían estado allí en la crucifixión cuando nadie de los demás estaba ahí. Ellos habían estado ahí para preparar el cuerpo para la sepultura. Ahora, después del sábado, ellas regresan a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesucristo. Este es un acto de devoción y de amor profundo a Jesucristo. Pero estas mujeres, aunque eran muy devotas, ellas no iban a la tumba esperando a alguien resucitado. Ellas iban de hecho a ungir un cuerpo muerto. Luego vamos por favor a Mateo 28, capítulo 28, verso 2. Y he aquí que mientras iban a la tumba hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor había descendido del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Recordemos que los líderes religiosos habían ordenado a unos oficiales estar ahí para guardar la tumba y que los seguidores de Jesús no pudieran robarse el cuerpo y decir que estaba vivo. Marcos 16:3 dice: y las mujeres decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En esa mañana de resurrección, vemos aquí la devoción de las mujeres, pero también el escepticismo de los hombres. La roca estaba bloqueando la entrada de la tumba. Ellas no podían mover, ellas sabían que no iban a poder mover la roca,
pero ellas fueron de todas They did not maneras. understand Ellas no what had entendían happened at the cross. lo They que había could sucedido en la put no cruz. purpose, in his sacrifice. Ellas But no they did not encontraban let these ningún obstacles propósito en hinder su them from sacrificio. Sin expressing embargo, their ellas love no and encontraron devotion tampoco for Jesus nada Christ. que les impidiera Some demostrar would su criticize devoción a them as Jesucristo. being foolish. Alguien They go to las the tomb criticó to por see ser it. Why tontas. bother? ¿Para qué se It's useless to molestan? do anything now. He's ¿Para dead. qué van a hacer The algo? tomb's Por sealed. Jesús Nothing ya he'll está be able to get in. muerto, ya Some está would sellada argue la that Jesus had puerta. already ¿Ya been para qué? anointed with spices. Why did he need any more spices? Pero ellas dijeron, And those ellos les decían a las rational mujeres, critics, stay ¿para home, qué las van a, stay para in qué van a bed. ungir más el cuerpo? doing Ya other está, things. quédense en casa, ya. They missed out on an Pero incredible ellas, blessing. They missed out si on no hubieran ido, an se amazing hubieran perdido de una experience. experiencia maravillosa y de una Impulses experiencia are you listening to única. today? Are they compelling you ¿Qué forward impulsos in your estás devotion escuchando to hoy en Christ día? in the face of ¿Qué es lo que opposition, in the face te of detiene likelihood, or para adorar al Señor de esa manera? ¿Qué es lo que está impidiéndote? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Cuáles son los pensamientos que tienen dominio sobre tu mente? whatever the cost, ¿Pensamientos de devoción o pensamientos de como estos que criticaban? ¿Para qué molestarse? drawing them to express their devotion Estas to the Lord, mujeres and they followed that tenían path. el They deseo didn't know de demostrarle a exactly Jesús why. su amor. No Rather sabían than exactamente bitterly por qué, staying at home in pero bed en lugar de with blankets quedarse pulled over their amargadas heads en because su things casa, didn't work out as they had hoped, acostadas, dormidas o and Jesus was dead, preguntándose por qué Jesús estaba they muerto, remained devoted to ellas being with him. permanecieron con esa devoción para estar con Él aún en la muerte. Hay algo en esta persistencia de fe que tenían estas mujeres que es un poco similar a la respuesta de Job. Ahora que el Señor había permitido que todo fuera quitado de Job, aquí está Job diciendo en Job 1:20, dice Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una devoción irracional, tal parece. Pero el Señor busca esos corazones que dicen, yo no entiendo por qué está sucediendo esto. No sé por qué me pasó esto. Parece que no tiene sentido. No parece que esto va a traer algún bien para mí, pero a pesar de que no entiendo nada de eso, yo me voy a aferrar al Señor. Yo lo voy a alabar aunque no parezca que tenga sentido. Mientras comparamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, parece que cuando María Magdalena vio la piedra removida, ella entró en pánico y ella empezó a entrar en conclusiones falsas, como que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Las otras mujeres esperaron a María Magdalena. Ella fue hacia adentro de la tumba para ver qué había pasado. Vamos a verlo en Juan 20, verso 2. Entonces corrió María y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mientras tanto, en la tumba, mientras María fue a traer a Pedro y a Juan, aquí vemos cómo ella decidió entrar. María Magdalena decidió entrar a la tumba. Tal vez vio alguna luz que venía de adentro. Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y Mateo 28,
Verso 5 dice, pero el ángel contestó a las mujeres y les dijo, no teman, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí vemos que estas mujeres fueron a la tumba por el Espíritu del Señor que las estaba guiando en esa mañana. Contrario a la razón, ellas fueron allá para ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Su enfoque en esa mañana solamente era expresar su amor por Cristo, porque ellas siempre habían sido fieles al Señor. La palabra dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. En nuestra relación con Dios hay un aspecto de la alabanza y la adoración que parece irracional a los ojos de la carne. Sin embargo, está motivado por el Espíritu y se siente con el corazón. Hay cosas que no se pueden explicar, como por ejemplo, que estas mujeres fueran esa mañana a la tumba. Tal vez ellas oían esas voces en su mente que les decía también, ¿para qué molestarse? Ya se murió. Sin embargo, con esa fe, ellas fueron. Hay muchas cosas que nosotros tratamos de razonar con nuestra cabeza y por eso nos perdemos de esos encuentros poderosos con el Señor. Nosotros no deberíamos de perseguir las experiencias solo por la experiencia en sí. Estas mujeres no estaban persiguiendo la experiencia. Estas mujeres estaban buscando a Jesús. Ellas pensaban que estaba muerto, pero querían tener el privilegio de verlo. Y tuvieron el privilegio de experimentar lo más grande en sus vidas. Ahora, mientras estas mujeres estaban ahí, María fue a traer a Pedro y a Juan, que ya venían en camino a la tumba. Entonces, tal vez habían ido las mujeres en diferentes direcciones para ir a buscar a los discípulos. Pedro y Juan estaban ahí con María Magdalena y tal vez se encontraron con las demás mujeres en el camino. Pero aquí vamos a leer en Juan capítulo 20 que Pedro y Juan corrían juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan fue el único de los discípulos de Jesús que creyó en la resurrección sin verlo. Estamos mal cuando pensamos que solamente Tomás era el que dudaba. Todos los demás discípulos también dudaban. En verso 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera, llorando.
junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Antes de encontrar a Jesús, María Magdalena había vivido una vida miserable. Jesucristo había echado 7 demonios de María antes de cuando la conoció. Su vida antes de conocer a Cristo estaba atormentada por demonios, pero cuando conoció a Jesús, su vida cambió por completo. El Señor ahuyentó la oscuridad y le dio la luz y le dio la libertad. Y por eso es que María Magdalena dio su vida para seguir a Jesús y para acompañarlo y para servirle. Y a donde quiera que él y sus discípulos fueron, ella iba. Aún a la muerte, María Magdalena estaba allí en la cruz. Ella estuvo allí para sepultarlo. Y ella está allí todavía, queriendo estar junto a Cristo y desesperada porque no sabía dónde lo habían puesto. María Magdalena no tenía una vida sin Jesús. Jesús se había convertido todo para ella. Para ella Jesús era la vida. Qué hermoso lugar de honrar a Dios. Cuando dice, Señor, tú eres todo para mí y sin ti no tengo nada, no hay nada que yo pueda desear. ¿Podrías seguir adelante con tu vida sin Jesús? ¿O Él es el centro de tu existencia? Tal vez tu vida está vacía, sin propósito, porque no tienes a Jesús. Como María antes de conocer a Jesús, pues entonces necesitas abrazar esta verdad. El Señor está vivo y Él está llamándote. Juan 20, capítulo 20, verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No me imagino cómo estaba. ¿Qué estaba pensando María al decir que ella lo iba a llevar? Pero Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, porque lo reconoció, Raboni, que quiere decir maestro. Imagínense la alegría de verlo. Muchos de ustedes han perdido seres queridos y después de ese dolor de haberlo perdido, yo me imagino que ustedes desearían volver a escuchar la voz de ese ser querido. Y imagínense volver a ver a esa persona. Tal vez una llamada de teléfono y oír su voz, o abrir la puerta y ver la persona ahí. Oh, nuestros corazones no claman por Jesús así. Verso 17, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Imagínense a María, tal vez quería abrazarlo de gozo. Y Jesús dijo, no, todavía no, porque ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Todos tenemos buenas noticias hoy. Y Jesús dice, vayan y deles y díganles a los demás. Son buenas noticias.
Vamos por favor a Marcos capítulo 16, where we read that donde vamos a leer in verse 10, el verso 10. Mary went and told those who had been with him, referring to the man. Y yendo ella lo Notice hizo what it saber says next. a los As que habían they estado con él, mourned que and estaban wept. tristes y llorando. They're missing it. They are missing Ellos estaban it. They're still perdiendo, mourning and weeping at home. todavía estaban ahí And when they heard llorando. that he was alive and Y had ellos been cuando seen oyeron que by her, vivía y que did había not sido believe. visto por ella, no lo creyeron. While the women were at the tomb, the men had allowed Cuando las mujeres estaban allí en la tumba, los hombres estaban ahí desesperados y tristes, así que no creyeron que él había resucitado. Así que estaban allí llorando, desperdiciando este domingo de resurrección, lo que era en realidad el día más emocionante de sus vidas. Si comparamos los 4 evangelios, vemos que un grupo más grande de mujeres llegaron a la tumba, simplemente descritas como otro grupo de mujeres. Esas mujeres fueron y los ángeles todavía estaban allí en la tumba. Y en Lucas capítulo 24, verso 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, esas mujeres que habían viajado con Jesús a Galilea y que le habían servido, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y parece que estos 2 grupos de mujeres, María Magdalena, Salomé, la madre de Santiago y otras mujeres, un grupo más grande de mujeres, se habían puesto de acuerdo para juntarse en la tumba, y sospecho que María Magdalena era la que organizaba esto. Y esto es solamente mi suposición. En Lucas capítulo 24, verso 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y el verso 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles les están recordando, Jesús ya les había dicho, y ellas recordaron sus palabras. Vamos a Mateo capítulo 28. Matthew chapter 28 and verse 9. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, Rejoice. And so they came and He held aquí him Jesús by les the salió al feet and encuentro worshipped diciendo, him. salve. Then Y ellas Jesus said to them, acercándose "Do not be abrazaron afraid. sus Go pies y le and tell my adoraron. brethren to Entonces go to Jesús les dijo, Galilee, no temáis, and id, there dad they las will buenas see nuevas me." a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. So these women Imagínense, estas mujeres vieron a los ángeles y luego vieron a Jesús y luego lo alabaron. No me puedo imaginar la experiencia tan gozosa cuando fueron a decirles a los demás. Imagínense, vimos a 2 ángeles y luego vimos a Jesús, no está muerto, está vivo. Y el gozo, imagínense esa experiencia de esa ocasión. Y leemos en Lucas 24, verso 11, cuando ellos reportaron estas cosas, a los hombres esos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos no creyeron lo que las mujeres decían.
Las instrucciones del Señor fue que fueran a Galilea para encontrarse con Jesús allá, pero los hombres no les creen a las mujeres y se van. Así que al final del día, cuando ellos están allí todavía escondidos en Jerusalén, a puertas cerradas, Jesucristo va y se encuentra con ellos, con aquellos que se rehusaron a creer que Él estaba vivo. Gracias a Dios que Él toma la iniciativa de encontrarnos a pesar de nuestra desobediencia. Y ahí es cuando sucede lo que ya sabemos de Tomás. A menos de que yo lo toque y meta mis dedos en sus heridas, no lo voy a creer. Y ahí, si no hubiera sido por el Señor Jesús, se hubieran perdido de tanto. Tal vez tú has deseado una relación con Jesús profundamente espiritual, con significado, pero has tenido tantas cosas, tantos obstáculos que te impiden entrar en una relación así con el Señor. Y una y otra vez piensas en este asunto y vuelves a caer en los deseos de la carne y en las dudas. Te pierdes de esto. No permitas que la falta de fe y el desánimo tomen control de tu vida. No dejes que otras voces te mantengan en la cama mientras la voz del Señor te dice, levántate y ven a encontrarme. ¿Qué clase de promesas te ha dado el Señor? El Señor había muerto en la cruz. Tal vez sus discípulos pensaban, ya todo terminó. No sabían cómo se iban a cumplir las promesas del Señor y tal vez las dudas y el escepticismo estaban dominándolos. Tal vez el Señor a ti también te está llamando. Tal vez el Señor te ha llamado a llamar almas para Él. Pero tal vez tú estás desanimado. Tal vez esas experiencias parecen fuera del alcance de tu mano para que tú las experimentes. Tal vez tú piensas que no hay nada que puedas esperar del Señor. En esta mañana, si toda la esperanza se ha desvanecido de ti, tú todavía tal vez puedes sentir allí adentro de tu corazón ese amor por el Señor. Así que yo te invito a clamar por el Señor. El Señor ha resucitado. El Señor está vivo. Nada es imposible para Él. Él está aquí para que tú puedas tener vida y tengas vida en abundancia. Y te está llamando por tu nombre y te está invitando a que vengas. Ven, ven a mí, dice Jesús. Ven a mí y confía en mí. Ven y vamos a disfrutar esta vida juntos. Esta es la invitación de Jesús para ti. ¿Lo recibirás? Cristianos, ¿dejarán de dudar de que el Señor tiene algo más para ti? Ya, por decirlo así, ya deja las cobijas, levántate y síguelo. El Señor quiere darte algo más en tu vida. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por esta gloriosa ocasión que recordamos en este domingo de resurrección. Señor, gracias porque viniste a pagar el precio de nuestro pecado. Gracias porque tú moriste por nuestro pecado. Gracias porque la tumba no pudo conquistarte, la tumba no pudo contenerte y hoy celebramos con gozo y con alabanza
A ti, Señor Jesús, gracias por eso que hiciste por nosotros. Te pido, Señor, que te reveles a los corazones de muchos que están viendo esta mañana y escuchando esta palabra esta mañana. Revélate a ellos, Señor, y permite que haya fe en sus corazones. Permite que ellos puedan clamar a ti, Señor, y puedan arrepentirse del escepticismo, de la flojera espiritual que les impide seguirte, Señor. Te pido, Padre, que podamos voltear nuestros ojos hacia ti, Señor, y que podamos clamar como María Magdalena, vivir como ella, sabiendo que tú, Señor, eres nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la vida resucitada que nos has dado. A todos los que hemos puesto nuestra fe en ti, te recibimos y te amamos y te disfrutamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.